Gracias por estar en sintonía de Canal 12. Aprovechamos para saludar a quienes le dan seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Sky. Vamos a comenzar poniendo en contexto algunos de los temas de los que vamos a hablar esta mañana. Quedáis en posesión del cargo de fiscal general de la República. El 6 de enero de 2016 inició el periodo de Douglas Arquímedes Meléndez como titular de la Fiscalía General de la República. Desde ese entonces su trabajo ha acaparado titulares al reactivar investigaciones como el caso de la tregua entre pandillas, sobre la que dijo había encontrado fragmentos y que les tocó reconstruirla. Otro caso que ha sido objeto de estudio son las investigaciones que llevaron a la captura de un alcalde y sus colaboradores al verificar los nexos con las pandillas que operan en el municipio de Apopa. Meses más tarde, el Ministerio Público solicitó a la Asamblea Legislativa iniciar un proceso de antejuicio contra el exministro de la Defensa, Atilio Benítez, por los delitos de estafa, actos arbitrarios, tenencia ilegal de armas y comercio ilegal y depósito de armas. Benítez fue viceministro de la Defensa entre 2009 y 2011 y posteriormente ministro de la Defensa entre 2011 y 2013. El tiempo ha seguido transcurriendo y cuando el fiscal ha cumplido 7 meses en su labor, ha iniciado investigaciones que siguen acaparando titulares. En los últimos días, la Fiscalía allanó varias propiedades del empresario Miguel Menéndez, mejor conocido en el ámbito de los negocios como Mecafé. Esto buscando fundamentar ilícitos que se presume cometió el expresidente de la República, Mauricio Funes. La Fiscalía dice que los allanamientos en las propiedades de Miguel Menéndez se adelantaron al descubrir que el expresidente estaría buscando trasladarse a vivir a Nicaragua, donde ha manifestado que ha estado viajando por compromisos laborales. Por ahora, la Fiscalía revela que ha encontrado abundante documentación sobre movimientos financieros hechos por Funes y por personas de su círculo. Pero cuando la atención mediática estaba centrada en el caso del expresidente investigado por enriquecimiento ilícito, surgió un proceso más que ha sorprendido a la opinión pública: la captura del empresario Enrique Raiz, su sobrino Hugo Blanco y junto a ellos el exfiscal general de la República Luis Martínez, quien estuvo al frente de la Fiscalía en el periodo 2012-2015. Martínez fue capturado 8 meses después de haber finalizado su periodo. En este procedimiento se capturó además a Julio Arriaza, quien trabajó en la Fiscalía, además de 2 abogados e incluso un ex juez a quien se acusa de prevaricato. Esta mañana hablaremos de los casos que mantienen la atención de la opinión pública, las reacciones y el antes y el después que marcan en el trabajo del Ministerio Público. Vamos a saludar a nuestros invitados esta mañana. Primero al analista Roberto Cañas. Roberto, qué gusto que nos acompañe y que pueda compartir con la audiencia de Canal 12. Igualmente, siempre es un gusto estar aquí, también con una persona con la que vamos a departir y analizar la realidad del país. Bueno, y como ya decíamos, se encuentra también con nosotros el exdirector del Instituto de Medicina Legal, el doctor José Miguel Fortín. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el trabajo de la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes de estos últimos acontecimientos que, bueno, han acaparado la atención en los últimos días y que han sido, pues, objeto de todo tipo de reacciones y de análisis? Roberto. Bueno, son acontecimientos en pleno desarrollo, como dicen ustedes los periodistas. No tiene fin esto todavía. Es una cuestión sin rival. Yo no conozco un antecedente ni cercano ni lejano de una racha de capturas y de investigaciones como la que estamos viviendo. Eso para mí no tiene precedentes en la vida del país. La pregunta es, ¿cómo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar? Porque todavía no podemos decir que el fiscal ha quitado el pie del acelerador, todavía esto está caminando, hay una enorme cantidad de documentos que están incautados, que los van a investigar. Por eso me llamó muchísimo la atención del director de policía adelantando. Además, la policía es un órgano auxiliar de la justicia, no puede adelantar criterio, pues todavía esto no se sabe qué van a encontrar. Hay cajas fuertes que llevaron sin poder abrirlas en el momento de la intervención de una casa. Entonces son acontecimientos que todavía no sabemos cuándo van a terminar ni cómo van a terminar. Ahora, yo sí tengo una cosa cierta: si esto termina en nada, y terminar en nada lo defino, es que no exista la siguiente etapa del proceso, porque hay investigación, es el primer paso. Si hay mérito para la captura, pues hay capturados, esa es la justicia ordinaria, que se llama más retributiva. Entonces, hay investigación, hay mérito para la captura, el juez decreta la orden de captura y hay indiciados que se llevan ante los tribunales. Eso es lo que en los tecnicismos jurídicos se llama judicializar los casos, y aquí es muy baja
el número de casos de capturas que son judicializados y mucho más bajo todavía los que cumplen condenas. Entonces, si esto termina en nada y este aspaviento que nos tiene a todos sorprendidos, porque no es una, ni dos, ni cinco casas, son muchas más, y personas que están indiciadas, si esto termina en nada, el efecto de descalificación, de pérdida de credibilidad de la Fiscalía va a ser devastador. Nadie va a creer en el Ministerio Público. Por eso yo quiero, por el bien del país, entender que cuando el fiscal tomó la decisión de iniciar esta dinámica era porque tenía suficiente elemento de juicio, fortaleza de prueba para poder llevar ante un juez a los indiciados. Si no, yo me pongo en los zapatos de él, no hubiera iniciado esto, porque ya esto, mire, los pilotos en aviación tienen en el mapa de navegación un punto que se llama punto de no retorno. Es que es más caro regresar al aeropuerto de donde salió el avión. La única opción es llegar al aeropuerto que se ha establecido como el punto de llegada. En ese momento está el fiscal en un punto de no retorno. Ya no puede salir diciendo, miren, fíjense que no encontramos nada. Eso sería absolutamente impresentable. Doctor, su lectura de esta situación del trabajo de la Fiscalía General de la República. Pues francamente estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir don Roberto. Realmente en este momento la Fiscalía está siendo aplaudida yo diría que por la inmensa mayoría de la población. Es decir, esto es algo sin precedentes, esto es algo realmente inédito, esto es algo que uno aplaude. Aquí no es cosa de derechas ni de izquierdas, es cosa de corruptos y de gente honesta. Hay gente corrupta que pertenece a un espectro político y hay gente corrupta que pertenece al otro espectro político. Y también hay gente honesta que pertenece a ambos espectros. Pero aquí se trata de una serie de elementos que cuando uno ve en televisión y precisamente, y en la radio y en todo esto, precisamente porque hoy por hoy tenemos la capacidad de acceder, digamos, a una serie de elementos a través de los medios, pues uno se queda sorprendido primero, como psiquiatra, uno se queda sorprendido de una personalidad patológica de alguno de estos personajes, ¿verdad? Uno, por ejemplo, tapizada su oficina de rinocerontes. Habría que ver cuál es el sentido psicodinámico freudiano del rinoceronte, ¿verdad? Es decir, del otro lado, otro que pone un busto que le regalaron, digamos que se lo regalaron en la entrada de su casa con unas botas, no botox, eso es para estirarse, no sé si también tenía, pero estoy hablando de las botas esas de metal que tenía ahí, junto con una fotografía de cuando él era el presidente de la República. Son personalidades totalmente narcisistas, totalmente patológicas y a juzgar por lo que tuitea todo el santo día, totalmente sociopáticas. Estudio de caso. Es que sí, no, yo he pasado, porque este hombre, yo lo aprecio mucho porque primero tiene una capacidad intelectual espectacular, fue el que me puso lo del muertómetro, que me cae muy en gracia. Y cómo se llama, y además, porque realmente lo que está diciendo es cierto, esto es para estudiar el caso. Esto es para estudiar el caso. Realmente podemos llegar a tener desde una perspectiva de una personalidad narcisista con rasgos sociopáticos clarísimos. Entonces, eso es lo único que explica cómo es posible el cinismo y el descaro de decir cosas como, por ejemplo, que está dando una consultoría en San Juan del Sur o en San Juan del Norte y va con el segundo, tercero, cuarto, ¿cómo se dice eso? Menaje de cosas en donde uno se empieza a preguntar de dónde vienen esas cosas. El hombre dice que es pobre de atar. No tiene, pero ni para comprarse cintas de zapato, pues, porque los 80 pares de zapatos Ferragamo, que son $60,000 en pares de zapato, o sea, $60,000 en pares de zapato, más no sé cuántas camisas, más no sé 3 cuadros que valen más de $40,000. Solo ahí 60 y 40, usted tiene $100,000, más el pagaré que el señor Mecafé le encontraron que le debía $700,000 al pobrecito. O sea que ya estamos hablando de cerca de $1,000,000 que tendría que explicar de dónde sale. ¿De dónde? Con el dinero de un presidente o de un funcionario. Eso es indicio
indicio, no estoy diciendo que lo sea, pero es indicio de enriquecimiento ilícito. Y francamente yo esperaría, como don Roberto, que la Fiscalía pase al siguiente momento. Porque si no, yo, pues lo que hablo ahora bien de la Fiscalía, lo terminaría hablando mal. Son dos situaciones las que han llamado la atención en estos últimos días: los allanamientos a diferentes propiedades del empresario Miguel Menéndez en relación y en la búsqueda de algún documento que pruebe algún delito que haya cometido, por ejemplo, el expresidente de la República, Mauricio Funes. Y la otra situación es la que tiene que ver con el empresario Enrique Raiz y la captura del exfiscal general de la República, Luis Martínez. Hablemos de este último caso, del caso de Luis Martínez y de Enrique Raiz. Por ejemplo, el fiscal general de la República decía ayer y daba un dato que a mí me parece hasta cierto punto alarmante, cuando él decía: la Fiscalía fue puesta al servicio de un empresario, fue puesta o rendida a los intereses de una persona en particular. ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, de esta declaración en específico que hizo el fiscal Douglas Meléndez? Bueno, en primer lugar, un funcionario de ese nivel que hace ese tipo de juicios en un medio de comunicación social es grave, porque uno parte de que nadie en los zapatos de un funcionario público de ese nivel se permite esas afirmaciones en un medio de comunicación social sin tenerlas comprobadas. Es decir, hay que actuar de bona fide, de buena fe, pues, y partir de que cuando un funcionario se despacha con semejante afirmación es que tiene la base que le permite hacer ese tipo de afirmaciones tan graves. Es verdaderamente impresionante, pues, que se permita hacer esos juicios. Segundo, hay que ver que todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. Es decir, yo puedo llegar a la Fiscalía y ahí que me capturen y no exponerme al bochorno de salir ante los medios expuesto con esposas o que me intervengan en mi casa, sino que me mantengo la elegancia, pues, de saco y corbata, me dirijo a un vehículo. No de la forma que tratan a un delincuente común los cuerpos de policía, o peor, los cuerpos del ejército, que no tienen protocolos de seguridad, y cuando interrogan ya sabemos cuál es el tratamiento que le dan al cristiano que le quieren pedir el DUI. No, aquí mucha consideración. Eso denota también que aún en la Fiscalía todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. Eso para empezar. Vamos a ver igualmente en este caso en qué termina, pero por supuesto las afirmaciones con las que usted comenzó del fiscal son graves, y más viniendo de él. Y yo las doy como ciertas, pues, porque no quiero pensar de que un fiscal me permita hacer aseveraciones que no son ciertas. Si las hace, y las hace en un programa como este, de otro canal, es que está diciendo la verdad. Es grave, muy grave, que esto esté sucediendo en el país. Ojalá, para el bien del Salvador, que esto termine como debe de ser. Y como debe de ser se puede especificar. Primero, judicializando. Segundo, entendiendo que esto no termina aquí, que hay más casos, y esto no tiene ideología. La lucha en contra de la corrupción no tiene ideología. Y lo demás, esto no debe ser óbice para pensar que los grandes problemas del país no se deban tener presentes siempre: la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, los graves problemas de seguridad no han parado un segundo, aunque exista esto tan espectacular de los casos de la Fiscalía. Entonces también uno no puede obnubilarse, estar luciado por lo que está pasando en el ámbito de la Fiscalía, del Ministerio Público, y por un momento distraerse de los graves problemas del país. Claro, la administración pronta de la justicia, terminar con el reino de la impunidad en el país es fundamental. Es decir, no es posible que aquí la conducta sea el no castigo, porque ese es el reforzamiento para el cometimiento de nuevos delitos, y eso ha sido deporte nacional en el país. Entonces, si como resultado el indicador de logro, de éxito de esto es que hay capturas, entonces el reino de la impunidad empezará a terminar, y es posible también que podamos ver con más calma cómo todos resolvemos los graves problemas del país, que ahí están, se siguen desarrollando, porque no, el mundo no funciona que los demás problemas se paran, o El Salvador se para mientras está sucediendo esto en la televisión. Es decir,
siguen los graves problemas de seguridad pública, siguen los graves problemas de pobreza, de inequidad, de falta de acceso a los bienes básicos para una vida digna. Todo eso sigue sin ninguna discusión. Entonces, ojo, que esto no nos puede hacer perder la perspectiva. Sí, hay que darle atención y llevarlo al final. Y el indicador de éxito es: personas indiciadas son llevadas ante los jueces y los que hayan mérito para su detención son llevados como todas las personas, porque también el otro recurso es: me declaro enfermo y hay salas VIP en los hospitales de primera categoría del país para recibir, ya las deben de estar preparadas. No, y que ya se declararon enfermos, 2 de los... Entonces, bueno, doctor, pero en este caso le toca a medicina pero legal. Yo no tengo nada que ver con pero esta usted ya estuvo ahí. Claro, y eso costó un poco de sangre, sudor y lágrimas, pues, o sea, en el sentido de que cuando las cosas eran como eran, se decían, y eso provocó todo tipo de molestias entre la contraparte, porque sabe que yo sí sigo insistiendo que el gran problema aquí en El Salvador es que como todo lo polarizamos innecesariamente, entonces aquí se habla de las izquierdas y las derechas y no se habla, como vuelvo a repetir, de los corruptos y de los honestos. Entonces, cuando se habla de las izquierdas y de las derechas, si un corrupto es indiciado, o un potencial corrupto, porque hay que dar el beneficio de la inocencia, digámoslo así, hasta la prueba de la culpabilidad, entonces siempre la contraparte ataca diciendo: ¿por qué no trataron a este de esta manera? ¿O por qué no trataron al otro? Pues, o sea, cuando fue el caso de Flores, por ejemplo, Medicina Legal dijo lo que era verdad, que el tipo estaba enfermo, tan enfermo estaba que se murió, pues, o sea, si no nos dejamos ir por otras cosas más que por las realidades. Ahora, que este señor o individuo que vive en Nicaragua dando consultorías, de alguna manera quiere ser tratado igual que Flores, bueno, pues que venga y que lo metan preso, pues. Pero en este caso, por ejemplo, el abogado de Enrique Raiz decía ayer que padece de hipertensión y padece de apnea del sueño, pero ¿se puede dar, por ejemplo, esto como un, digamos, puede ser una excusa para que sea llevado, por ejemplo, a un hospital? Claro, ha sido la tradición en este país. Poner límites fue precisamente uno de los elementos de medicina legal que más molestias trajo a la dirección en aquel momento, porque no se queda bien con nadie. Pero ciertamente, el otro dijo que es diabético también, ya Julio Riaza, el ex fiscal. Ah, no, yo pensé que había sido... Suchero, ¿cómo se llama? Cuidado, pues. Pues la realidad es que ya todo el mundo con la misma historia. Ojalá que también las instituciones paralelas, como en este caso Medicina Legal, también trabajen. Y no vaya a haber celdas, como decíamos en broma y en serio, VIP, que hay la celda china, la celda espiritual, la celda no sé cuántos, y entonces en cada celda ponen... Porque de verdad solo nos falta, porque lo que dice don Roberto es cierto, aquí todos los salvadoreños debemos ser iguales ante la ley. No se trata de que a mí me va a poner ni modo, porque así lo manda la ley, un trajecito blanco, pero el mío va a ser Ferragamo, pues, o el mío va a ser Louis Vuitton, o el mío va a ser lo que sea. No, hombre, todos los trajes deben ser iguales. O sea, ¿por qué al exfiscal Martínez no se le ponen esposas? ¿Por qué el individuo sale tranquilamente como Pedro por su casa en un ambiente? A Raiz sí se le ponen esposas, porque Raiz iba con las esposas puestas, pues. Ahora, si la condición ya cambió y no se le van a poner esposas a la gente, porque a mí, evidentemente, me parece que hay actos que son puramente de señalamiento o de vergüenza mediática, si usted quiere, ¿verdad? Pero todo esto tiene que ver con la igualdad ante la ley. Y ahí yo quisiera que me permitieras para retomarlo, claro, doctor Fortín, porque hay elementos que son claves. Yo creo que por eso no salimos adelante como país. Hay una serie de sofismas que con facilidad los políticos usan para justificar comportamientos, conductas políticas. Le voy a mencionar 2. Uno, dicen: ¿por qué me están criticando a mí ahora y no criticaron a personas que cometieron lo mismo que hice yo en el pasado? Un sofisma típico. Es un sofisma de los más usados. El otro es:
¿Por qué persiguen a esta persona hoy y no persiguen a otros que tienen los mismos delitos que los cometieron en el pasado? Eso no se vale, son argumentos para gente que se chupe el dedo, y aquí nadie nos chupamos el dedo, no son aceptables. Pero además, aquí hay dos juicios que corren paralelos: la justicia ordinaria, la retributiva, la de la investigación, captura y llevar ante un juez, y la otra justicia, que es la mediática, que puede llegar al linchamiento mediático. Es decir, yo creo que lo más parecido a una muerte civil es como persona estar expuesto todos los días ante los medios, y que los hijos, y la familia, y los vecinos, y todo el mundo se enteren que todos los días yo estoy siendo indiciado en delitos. Al final de cuentas, el daño está hecho, muy difícil una reparación en el ámbito del buen nombre y la moral de alguien que ha caído en esto, porque al final pasa lo siguiente. Démosle el beneficio de la duda, que no hay ante un juez una condena y son declarados libres, no tienen mérito para la detención. El buen nombre está perdido absolutamente, el daño ya está hecho. Aunque a los sociópatas no les interesa mucho, no les afecta. Resbala, son de teflón. Pues ese tipo de vestidos deben detenernos, que les resbale todo eso. Vamos a ir a una pausa, pero les invitamos a que continúen con nosotros, porque vamos a continuar hablando de estos procedimientos que ha estado desarrollando la Fiscalía General de la República. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM estamos analizando los procedimientos que ha desarrollado en estos últimos días la Fiscalía General de la República. Los primeros, que tienen que ver con los allanamientos a las propiedades del empresario Miguel Menéndez en busca de comprobar algunos delitos de los que se acusa al expresidente de la República, Mauricio Funes, y los otros procedimientos que tienen que ver pues con la captura del empresario Enrique Raiz y también con la del exfiscal general de la República, Luis Martínez. Estamos conversando con Roberto Cañas y con el exdirector de Medicina Legal, el doctor José Miguel Fortín. Hay un dato que me parece muy interesante y que creo que debemos analizar. Si existe, por ejemplo, un antes y un después en el trabajo de la Fiscalía a partir de estos procedimientos. Les explico por qué. Estos, casos que se han llevado en estos últimos días han generado sorpresa a nivel de la población. Mucha gente no da credibilidad a lo que está viendo, y otros pues esperan, como decía Roberto, que hay que ver en qué termina todo esto. Pero ¿se puede hablar de ese antes y un después en el trabajo de una institución como la Fiscalía General de la República? Yo se los plantearía de la siguiente manera. Aquí, en términos históricos, los otros poderes del Estado han sido sumisos al órgano ejecutivo, históricamente. Por eso se decía que el presidente era el hombre fuerte, y los miembros de la Asamblea Legislativa y mucho más los magistrados de las Cortes Supremas de Justicia, históricamente estaban en función de lo que la Presidencia de la República dijese. Eso es la historia. Estamos hablando de la historia de los antecedentes lejanos. Ahora hay antecedentes más cercanos. Por ejemplo, eligen a la Sala de lo Constitucional en Casa Presidencial, y absolutamente todas las fracciones de los partidos que tienen representación en la Asamblea dicen: esta es la mejor Sala de lo Constitucional de la historia del país. Entonces eso empieza a denotar que después ya se ponen incómodos, porque cuando la sala hace fallos o sentencias que le afectan a uno, entonces es tipificada otra vez en esa línea de que aquí los fallos de la sala también tienen ideología, cuestión que no es cierta. Entonces, si el fallo afecta a una persona de izquierda, entonces dicen que la sala tiene tal ideología. Eso no puede ser. Pero lo que ojalá que esté como consolidándose y cuaje, que desde John Locke, desde Rousseau, se habló de la división de poderes, y que entonces la verdadera realidad que el Ministerio Público de una u otra forma es un cuarto poder. Entonces, que puedan tener independencia y que puedan lanzarse constitucionalmente, el fiscal tiene el mandato de la Carta Magna de investigar el delito. Él es el que tiene esa responsabilidad según la Constitución. Eso es lo que está haciendo, que lo haga bien. Entonces, está en lo propio si está investigando el delito y si está representándonos, porque la Constitución dice que el abogado de la sociedad es el fiscal y el abogado del Estado también. Así que el doctor Fortín seguramente tendrá más elementos, pero claro que hay un antes y un después.
pero este después no ha cuajado totalmente. Sí. No podemos hablar completamente de que haya una independencia de poderes absoluta, pues no, sí. Siempre todavía el peso o el querer como inclinar las cosas o en el órgano ejecutivo o en el órgano legislativo, y eso ya no puede ser en el país. Doctor, ayer el fiscal Douglas Meléndez decía una frase que a mí me parece que está entre las más importantes de las declaraciones que daba a los periodistas. Decía, le pido a los políticos que dejen trabajar a la institución, porque él señalaba que cuando se juramenta a un fiscal, la mayoría de gente piensa de que va a servir o a la izquierda o a la derecha, y él decía, en este caso, lo único que pido es que me dejen trabajar porque la corrupción no tiene ideologías y puede estar en cualquier lado, y la aplicación de la ley es lo que voy buscando. Entonces, ¿cómo ve, por ejemplo, este tipo de afirmaciones en un momento que a mí me parece determinante para una institución y para la credibilidad de la misma Fiscalía General de la República? No, espectacular, es lo que realmente espero, que la Fiscalía logre desligarse totalmente de cualquier contexto partidario o, si usted quiere, inclusive ideológico partidario, ¿verdad? Es decir, porque hay ideologías que no son partidarias, pues, o sea, por ejemplo, el cristianismo es una ideología, pero entonces yo tengo mi propia ideología sobre cualquier cosa, ¿verdad? Es decir, sobre cualquier cosa, sobre la propiedad privada, sobre esto, sobre aquello. Pero aquí no estamos hablando de eso, estoy hablando de partidos políticos y todo lo demás. Y en ese sentido, lo que haga el fiscal, si se aparta de esto, si efectivamente cumple con lo que está diciendo, hombre, este va a ser el hombre del año, si cumple con lo que está diciendo, porque va a ser el hombre del año. O sea, si ese tipo ¿cómo se llama? Se cumple lo que está diciendo y se mete de candidato a la presidencia, yo voto por él. O sea, realmente, si cumple lo que está diciendo. Pero el doctor se está metiendo a la política. Porque el doctor está diciendo que alguien me ofrezca una candidata. No, yo no estoy diciendo. A ver, es que aquí hay dos tiempos. El tiempo calendario, faltan 3 años para la elección presidencial. Falta uno, digamos, de pre-campaña, que es 2017, y en 2018 son las elecciones de diputados y alcaldes. Estamos entrando, nos guste o no, a un tiempo electoral, y eso explica muchas de las conductas políticas de Arena, por ejemplo, en la Asamblea. Arena quiere ver boqueando al gobierno. ¿Por qué? Porque le quiere hacer pagar un costo político que se lo va a cobrar la ciudadanía seguramente en 2018. Entonces, cuando entramos y está mediando el cálculo político cualquier conducta que esté en juego en el país, eso ya tiene un tinte que no es correcto, porque no se ponen por encima de intereses particulares partidarios el interés superior de la nación. Si aquí lo que deberíamos de estar discutiendo es cómo sacar adelante El Salvador, qué cosas hay que hacer para tener apuestas estratégicas, motores de desarrollo, que exista más empleo, que se distribuya más equitativamente la riqueza que se pueda generar, cómo superar la pobreza. Esos temas no están en la agenda, ni periodística, ni en la agenda de los partidos, y yo diría, ni en la agenda nacional. Ojalá que hoy que vamos a firmar los acuerdos de paz en su 25 aniversario, esto sea la agenda. Roberto, pero hay un punto también que me parece importante de lo que hablaba ayer el fiscal, y es la falta de recursos que está enfrentando la Fiscalía General de la República. Él incluso hablaba de que ha tenido acercamientos con organismos internacionales buscando que se le dé apoyo. Él ha hecho un llamado, incluso decía de que se ha reunido con el ministro de Hacienda solicitando que se le entreguen más fondos, porque decía, el presupuesto que la Fiscalía tiene en este momento es insuficiente para los resultados que se le están pidiendo. Bueno, la economía nos enseña que hay unas necesidades que son ilimitadas y hay unos recursos que son limitados. Entonces, la actitud económica es, el criterio económico es utilizar recursos limitados para buscar satisfacer necesidades ilimitadas. Es ilimitado el tema de la investigación del delito. Si el fiscal se decidió, teniendo pocos recursos, a investigar este tipo de casos, esa es la prioridad de él. Y está bien, digamos, porque estos son simbólicos, estos delitos, de algo que debe parar. En El Salvador no se puede tolerar, debe existir tolerancia cero ante el uso privado de los recursos públicos, y más en un país pobre. No se vale querer enriquecerse a partir de los recursos del Estado, eso es inaceptable en ningún lugar. Bueno, en otro país
alguien toma un fondo que era en Inglaterra, un escándalo pero muy grande, tuvo que renunciar a alguien porque tomó una plata de un fondo asignado para... En Islandia me parece también arreglar un apartamento que era público y lo ocupó para su apartamento privado y tuvo que renunciar. O sea, las cosas que están pasando aquí es para que se caiga un país entero en Europa o en otras latitudes, y aquí ojalá que pase algo, no puede ser, no es aceptable el escenario que aquí no pase nada. Fíjese que yo siento que una cosa como interesante es el marco este. Yo creo que todo tiene que ver con impedir que continúe la impunidad. Es decir, es que no solo es lo que está pasando, como le digo, mi voto de confianza, mi aplauso en este momento a la Fiscalía, pero la Fiscalía deberá continuar sobre el proceso, porque en caso contrario sí será un show mediático que yo de verdad espero no se trate de esto. Ahora, no se trata de meter a la gente presa porque ese también es un show mediático. No es esa la intención, es parar la impunidad. Y cuando para la impunidad, entonces el país mejora. Porque la violencia también tiene que ver con impunidad, que el gran problema de El Salvador es la violencia. El aspecto en donde un marero, por ejemplo, viene, le dispara a otra persona y se va caminando tan tranquilo como que no ha hecho nada porque el acto se ha vuelto impune. Ahora, si el acto pierde la impunidad, si los políticos entienden que no tienen carta blanca ni para robar ni para hacer nada, que realmente están siendo vigilados por la sociedad y la Fiscalía se convierte en el actor principal, en el abogado de la sociedad para defender a la sociedad, entonces otro gallo nos va a cantar. Entonces de repente ya no vamos a estar delante de estas cuestiones porque esta es la punta del iceberg, pues. O sea, si uno empieza a escarbar para todos lados, se pone a pensar que si estas personas recibieron, le pongo un ejemplo, recibieron un finiquito de la Corte de Cuentas y todo lo demás, pues entonces también hay que investigar a la Corte de Cuentas. Porque entonces quiere decir que la Corte de Cuentas y la Fiscalía del momento, o sea, no solo por el caso Rice, pero de repente por otros casos, también tiene responsabilidad. Y así es como se va abriendo una cosa que teníamos escondida y van saliendo otros personajes que tal vez pudieron estar involucrados en esta situación de la impunidad y de la corrupción. Y el otro, adelante. A ver, pero que quiero complementar lo que el doctor Fortín está planteando. La ganancia más completa de lo que está pasando ahora es que en la cultura política de los salvadoreños 4 cosas vayan tomando carta de ciudadanía. La primera es la transparencia. Correcto. En términos de la función pública, nada debe estar oculto. No solo el dinero, los planes, los viáticos, los contratos, todo, TO, todo debe estar en vitrina. Y eso debe ser parte de nuestra cultura ciudadana. Todos debemos de exigir transparencia. Segundo, todos debemos de exigir rendición de cuentas, porque lo que administran los funcionarios públicos no es de ellos, ni es sociedad anónima, es público, entonces están en la obligación de rendir cuentas, y eso es cultura ciudadana, cultura política de la buena. Una tercera cosa es cero tolerancia a el derroche. Debe existir verdaderamente austeridad. Es escandaloso, bochornoso, verdaderamente obsceno ver ciertos comportamientos en que se bota la plata de todos, porque al final de cuentas alguien me podrá decir, mire, yo soy tan humilde que yo no. ¿Cómo no? Porque usted cuando compra un cuaderno o compra unos zapatos paga el 13% del IVA. Aquí todos pagamos, y ese dinero que usted paga cuando consume cualquier producto, pues no se vale que lo boten y lo derrochen. Y cuarto, cero tolerancia a la corrupción, que es el punto que nos ha traído aquí. Sí. Si esas 4 cosas se cumpliesen y como resultante de esto que estamos viviendo hay más cultura ciudadana, entonces, qué bueno, vamos bien. Ahora bien, el otro procedimiento que ha estado desarrollando la Fiscalía General de la República son los allanamientos a las propiedades de Miguel Menéndez, y esto en busca de documentación y en busca de argumentos que puedan sustentar, por ejemplo, los delitos de los que se acusa al expresidente de la República, Mauricio Funes. El fiscal decía ayer que los allanamientos se adelantaron debido a que la inteligencia fiscal determinó que, por ejemplo, de que el expresidente estaba buscando asilarse en Nicaragua, que estaba buscando un asilo político, a lo que el expresidente Mauricio Funes respondió a través de redes sociales que él está en Nicaragua por trabajo.
Dice que está haciendo una consultoría. Una consultoría, ¿verdad? Es decir, pero vuelvo a repetir, es que el hombre es cínico, ¿eh? O sea, es que el hombre es cínico, es que está llevando los camiones de mudanzas desde hace tiempos. O sea, en eso mire, no es pecado comprarse un cochecito para niño, marca Silver Crown o como se llame, o Crosses, Silver Cross, que vale, ¿cómo se llama? $6,000. No es pecado. No es pecado tener los puros habanos personalizados, ni tener un busto que le regaló la tía abuela. No es pecado. No es pecado tener 100 pares de zapatos Ferragamo o de cualquier otra marca guardados ahí, ninguno con esa pajanía, con cinta de zapatos, porque si no se podría caer y volver a quebrar, ¿verdad? O sea, no es pecado. No es pecado realmente tener todo lo que tiene, pero sí es pecado si uno no puede demostrar de dónde viene y uno no tiene el dinero para comprar esas cosas. Entonces sí es pecado. Y entonces es pecado. Y no estoy hablando de pecado cristiano, estoy hablando de pecado social, estoy hablando de un pecado contra la patria, estoy hablando de un país pobre que necesita, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que don Roberto acaba de decir, necesita esos 4 elementos esenciales. Entonces, si alguien viene y dice que está allá en Nicaragua haciendo una consultoría y está haciendo el menaje para llevar sus cosas para allá, hombre, y empezamos a tener indicios de un enriquecimiento que no se puede demostrar, si ya se abrió la caja de Pandora, pues ahora la única forma de cerrarla es recogiendo los monstruos y los fantasmas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que realmente creo que la Fiscalía tiene que continuar en ese proceso, porque si no continúa, entonces sí que va a ser un pecado de la Fiscalía. Y eso, yo no estoy diciendo que lo condenen, estoy diciendo que judicialicen el caso. Si al final el tipo sale libre, bien por él. Si el tipo sale culpable, pues entonces nosotros tendremos algo para que otros políticos entiendan, muchos políticos entiendan que no se puede ser corrupto. Ahora, hay una cosa más. El tema de los fondos que uno puede acumular y ahorrar como funcionario público en el caso salvadoreño no es solo el cheque, porque hay funcionarios públicos que dicen yo no cobro el cheque. ¿Sí? es que ese no es el punto. Otra vez es hacer política para gente que se chupe el dedo. Sí. El tema no está en el cheque, cobrarlo o no cobrarlo. El Estado hace megaproyectos y entonces el tráfico de influencias, la búsqueda de favorecer con información privilegiada a socios, amigos, familiares, lo que sea, y después recibir una cantidad que le puede compensar el hecho de haber permitido tener acceso a una compañía o internacional o nacional o a un socio o a un amigo, o adjudicaciones también, outsourcing. O sea, ¿cómo es posible que toda la seguridad privada de los ministerios esté en manos de una sola compañía? Es de ahí donde uno empieza a ver, ¿y aquí qué está pasando? Hay tráfico de influencias, no hay un problema en esto, pues, que se pueda adjudicar la seguridad de todos los ministerios a una sola compañía de seguridad. Entonces, ese es el problema, porque hay personas que pudieran decir, doctor, que el tema es, no, si no tiene tanto dinero, porque lo que le pagaron en 5 años es tanto, y no es de ahí, pues, no, y hay los testaferros que también se prestan, porque no tienen propiedad un carro, no tienen propiedad una casa, entonces pobre de solemnidad. Sí. Sin embargo, se da un nivel de vida, y uno entiende, pues, uno puede tener malos ratos, pero no malos gustos, y entonces parece ser que ese es el caso ahí. Tenemos que hacer una nueva pausa, son ya las 7 de la mañana con 19 minutos. Les invitamos a que continúen en sintonía de Canal 12 y volvemos con las conclusiones de la entrevista de hoy.
Continuamos con la entrevista de hoy. Esta mañana estamos hablando pues con Roberto Cañas y también con el doctor José Miguel Fortín y hablando de los procedimientos que ha llevado adelante la Fiscalía General de la República en estos últimos días. Una de las principales quejas del expresidente de la República, Mauricio Funes, es que se haya exhibido sus bienes, decía, en lo que él denominaba el show mediático, donde él explicaba en diversas publicaciones a través de redes sociales que es la forma a través de la que él se ha estado expresando sobre lo que está pasando con estos procedimientos de la Fiscalía. Decía de que no considera válido que se esté exhibiendo, por ejemplo, todas sus pertenencias y sus bienes que pues tendrían que haber estado en el ámbito privado, decía. Pero ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, esta queja en específico y lo que él llama el show mediático? Eso es parte del repertorio de la clase política salvadoreña. Cuando hay algo que les puede afectar, no, eso es show mediático. No, me siento perseguido, esto es persecución política. El otro es, dejemos que la institucionalidad funcione. Son formas políticamente correctas que se utilizan para no decir las cosas como son. Es decir, y ahí estamos donde hay un juicio mediático, donde hay una exposición que por supuesto, una cosa es que uno tenga en su vida privada ese tipo de comportamientos y ese tipo de hábitos de consumo, que podrían ser buenos, malos, el juicio que uno puede hacer alrededor de ellos, no importa, siempre y cuando uno sepa de dónde financia él esos gustos. Ahí está el detalle, porque El Salvador es muy pequeño, este país es muy chico, y todos nos conocemos, todos sabemos de dónde venimos, entonces no hay dónde perderse. Ahí está el problema. Por lo demás, no le vería yo dificultad, todos tenemos malos ratos, no deberíamos de tener malos gustos. Y habría que luchar porque todos pudiéramos darnos ese tipo de gustos. ¿Y por qué no? Pues. Bueno, uno de los elementos, doctor, que hablaba ayer el fiscal general era de que se había encontrado, por ejemplo, un contrato donde hablaban de $700,000 y estaba mencionando, por ejemplo, que el expresidente en esta documentación le prestaba al empresario que ha sido uno de los hombres cercanos a él, a Miguel Menéndez, $700,000 y le daba el empresario a cambio en garantía una vivienda. Y él decía de que estos son unos elementos que le dan indicios a la fiscalía de que algo estaba pasando, por ejemplo, en la situación del expresidente Funes. Sí, es que fíjese que, no estoy diciendo que este sea el caso, pero creo que es algo que hay que considerar. Si hay dos sinvergüenzas, y el sinvergüenza A quiere aparecer como que no tiene nada, entonces le dice al sinvergüenza B, ¿cómo se llama? Mira, voy a pasarte todas mis cosas a nombre tuyo. Pero claro, entre sinvergüenzas no hay honores. Y como entre sinvergüenzas no hay honores, puede ser que el sinvergüenza B se quede con lo que le acaban de pasar. Entonces el sinvergüenza A tiene que tener una garantía para demostrar que si le quita la casa, por ejemplo, que le pasó al sinvergüenza B, se la vaya a devolver. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Hace un mutuo, o hace un contrato, o hace un establecimiento, o establece que el sinvergüenza B le debe dinero, por ejemplo, $700,000? Que quiero advertir que no estoy hablando ni estoy asegurando que este sea el caso. Estoy diciendo cómo se manejan estas cosas entre sinvergüenzas. Y en ese orden, el sinvergüenza B le debe $700,000, que bien podrían ser $400,000 de una casa y $300,000 de otra casa que le pasó. Claro que tienen que estar estos papeles en algún lado, pero por supuesto que no se dejan a la luz pública ni se dejan en el lugar donde se deja el busto de la cara de alguien. No, eso se esconde. ¿En dónde? ¿En una caja fuerte o debajo de los ladrillos? O se lleva a una caja fuerte en un banco en Nicaragua o en cualquier otro lado. Pero estos son indicios, es totalmente cierto. No digo que sea un acto de evidencia de esa sinvergüenzada, pero digo que es un indicio. Y cuando hay indicios y cuando hay todas estas cosas, ¿cómo se llama? Una botella de coñac de 6,000 euros. O sea, no, yo puedo comprarme una botella de coñac de 6,000 euros. Sí, claro, pero dejo de pagarle el colegio de mis hijos, pues. O sea, maravilloso, me compré la botella de coñac, pero no pagué tal cosa. Pero me invita, doctor. No, porque me quedo sin después me van a sacar a los niños del colegio. Entonces, la condición a la que yo voy es que si yo empiezo a hacer un montón de estas cuestiones, entonces yo tengo que demostrar, ¿y de dónde saqué el dinero, pues? ¿De dónde lo saqué? Y como dice don Roberto, ya basta de falacias, ya basta. Si termina este gobierno
y gana otro partido de otro signo político, no se vale decir los 10 años del FMLN, ni los 20 años de Arena, ni los 50 años de... No, hombre, si es que yo soy el responsable desde que adquiero esa responsabilidad en un país, soy el responsable de sacar adelante a esta tierra, digo, con el equipo de trabajo, etcétera. Entonces ya no se vale seguir hablando del pasado, aunque el pasado es necesario, como dice Santayana, para no volver a cometer los mismos errores. Roberto. Bueno, estamos ante una coyuntura que nos debe dar lecciones positivas de país. No se puede El Salvador dar el lujo que como resultante de esto no pase nada. Es decir, ese es el peor escenario. Así que ojalá por el bien de El Salvador que podamos encontrarnos de nuevo con el doctor Fortín y celebrar que estamos más fortalecidos como país y que la transparencia, la rendición de cuentas, la cero tolerancia con la corrupción y la austeridad son una práctica común en la gestión pública. Si ese es el logro de esto, valió la pena, claro que sí. Ahora bien, ¿cuál desde su punto de vista debería ser, por ejemplo, la posición que deben tomar los partidos políticos ante lo que está ocurriendo? Porque hemos visto diferentes reacciones, diferentes formas de ver, por ejemplo, el trabajo de una institución como la Fiscalía General de la República. Bueno, deben darse cuenta la clase política del país que ya están absolutamente en vitrina, que las redes sociales tienen una enorme posibilidad de en tiempo real, mucho más rápido de lo que aparezca en una madera de un periódico o en un programa como este, poner al día a las personas. Así que, por favor, pongan los que tienen barba, como algunos de los que estamos aquí, en remojo, porque ya no es como hace 5 años o 10 años, no, la realidad ha cambiado. Sí. Doctor. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ojalá que ese antes y ese después sea fehaciente, absoluto. Y nadie en un momento determinado se sienta en la capacidad de salir impune de un acto corrupto que es un pecado contra la patria. Definitivamente, bueno, hasta ahora los allanamientos ya concluyeron, fueron 6 días de trabajo de la Fiscalía en diferentes propiedades, en diferentes, digamos, empresas del empresario Miguel Menéndez. Y de otros empresarios. Exactamente. Bueno, hasta un juez está preso, ¿no? Exactamente, bueno, pero ese es en el caso de Enrique Raiz, donde está el ex juez noveno de paz, Romeo Abrora Yamatei, quien, bueno, está acusado de ser parte de la trama de Enrique Raiz y del ex fiscal Luis Martínez en una fabricación de pruebas en un proceso que se ventilaba precisamente ahí en los tribunales. Pero, ¿qué podríamos esperar, por ejemplo, o qué esperaría usted, Roberto, en el caso de la investigación del expresidente Mauricio Funes? Bueno, que la resultante de la investigación arroje pruebas lo suficientemente robustas para llevar ante el juez al indiciado. Es decir, de eso se trata. No puede haber pifia aquí. No puede haber un deslizón jurídico que como resultante de esto no exista prueba. Es decir, los indicios están. Lo que pasa que aquí llevar dobles, triples contabilidades, buscar testaferros es deporte nacional. Y como hay una casa de auditorías ahí que está en medio, a la que también está intervenida, porque no solo son los bienes y las casas de Mecafé, también están unas casas de abogados que como a 200 kilómetros se nota que son expertos en eso, pues. Entonces, ojalá que hayan tenido algún desliz en la forma en que documentaron todos estos bienes que permite encontrar la prueba suficientemente robusta para que esto pase al siguiente momento, que es ante el juez. Y el otro punto es que evidentemente el enriquecimiento ilícito, que es uno de los 5 delitos que se están investigando contra Funes. Ahí coleccionó además, porque coleccionaba zapatos, todo lo demás. Dígalo otro, que también coleccionaba féminas. Ajá. O sea, realmente este enriquecimiento ilícito se demuestra por no poder demostrar la persona de dónde sale esa cantidad de bienes de lujo, en donde el estilo de vida es un estilo de vida que no corresponde con los ingresos que esa persona dice tener. O sea que si de algún lado logró ocultar todas las cosas y en ese ocultamiento no tiene ningún bien de producción, entonces ¿con qué se patrocina el estilo de vida? Ahora, lo que pasa es que el caballero en cuestión, y digo caballero de una manera totalmente folclórica o sarcástica, porque no lo es, realmente tiene y termina diciendo que las armas se las regaló la Fuerza Armada,
que la no sé qué cosa eran encomiendas que se traía de Estados Unidos, que o sea, todo es una justificación francamente ridícula, cínica, absurda y que hay que investigar. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de la entrevista. Agradecemos a Roberto Cañas su amabilidad por habernos acompañado esta mañana. Qué bueno estar aquí en Canal 12. También al doctor Fortín. Ha sido un verdadero gusto estar acá con ustedes. Bueno, así llegamos al final de la entrevista correspondiente a ese día. Les invitamos a que continúen con Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.